La tarde de julio ardía sobre el asfalto de Ciudad de México cuando Mauricio Prado detuvo su Mercedes AMG G63 frente a la Biblioteca Vasconcelos. El sol convertía el concreto en espejo líquido y el calor subía en olas invisibles que distorsionaban el aire. Mauricio salió del vehículo con sus lentes Cartier de 15,000 pesos, ajustándose el Rolex Daytona que pesaba más que la dignidad de cualquier hombre honesto. «Perfecto», murmuró a su camarógrafo, un joven de 22 años llamado Kevin que ganaba 3,000 pesos al mes filmando la vida dorada de su empleador. «Aquí vamos a encontrar oro puro para el contenido». Mauricio Prado había construido su imagen de influencer millonario sobre una fórmula simple y cruel: exhibir su riqueza mientras distribuía limosnas a los pobres. Sus videos alcanzaban millones de reproducciones. Millonario da 1,000 pesos a indigente. Empresario sorprende a familia humilde. Filántropo regala dinero en la calle. Cada título prometía lo mismo: la superioridad moral del rico generoso, la gratitud eterna del pobre agradecido. La realidad era diferente. Mauricio no sentía compasión. Sentía el placer narcisista de la caridad filmada, el éxtasis de ser adorado por regalar lo que para él significaba menos que las propinas que dejaba en restaurantes. Su cuenta de banco mostraba 52 millones de pesos heredados de su padre, quien había muerto 2 años atrás, rogándole que usara esa fortuna para algo significativo. Mauricio había interpretado significativo como Instagram y TikTok. «Kevin, asegúrate de captar el contraste», ordenó mientras caminaban hacia la biblioteca. «Yo con mi reloj, ellos con su miseria. Eso es lo que vende». Fue entonces cuando lo vio. Sentado en el escalón de mármol que conducía a la entrada de la Biblioteca Vasconcelos, había un anciano que parecía sacado de otra época. Barba gris cuidadosamente recortada pese a su evidente pobreza, camisa de lino descolorida pero limpia, pantalones remendados con puntadas prolijas, zapatos rotos pero lustrados con periódico. Tenía en las manos un libro grueso y amarillento, y sus labios se movían en silencio mientras leía, ajenos al mundo que pasaba a su alrededor. José Ramírez, 68 años, ex profesor de historia que había perdido todo: esposa, casa, escuela, pero nunca su hambre por el conocimiento. «Perfecto». Mauricio sonrió con la crueldad de quien ve una oportunidad, no un ser humano. «Ese viejo va a ser viral». Se acercó con pasos deliberados, Kevin siguiéndolo con la cámara ya grabando. El encuadre era perfecto: el joven millonario vestido de Gucci acercándose al mendigo harapiento. Contraste cinematográfico, contenido premium. «Disculpe, señor». Mauricio habló con esa voz impostada que usaba para sus videos, mezclando condescendencia con falsa amabilidad. «¿Le gustaría ganar algo de dinero hoy?». José levantó la vista del libro lentamente. Sus ojos, grises como el humo, profundos como pozos antiguos, evaluaron a Mauricio con una calma que el joven millonario no supo interpretar. No había gratitud anticipada en esa mirada, tampoco sumisión. Había algo más, algo que Mauricio nunca había encontrado en los ojos de las personas que filmaba: una dignidad intocable. «Depende». José respondió con voz pausada, educada, con el acento de alguien que había pasado décadas frente a salones de clase. «¿De qué tipo de dinero estamos hablando?». Mauricio rió, creyendo que el viejo no entendía la magnitud de su generosidad. Sacó de su billetera Louis Vuitton un billete de 1,000 pesos y lo agitó frente a la cámara como quien exhibe un trofeo. «1,000 pesos, señor. Más de lo que probablemente ha visto en meses». José miró el billete sin extender la mano. Luego volvió su atención al libro que sostenía, una edición antigua de Historia General de México, y con gestos tranquilos cerró las páginas marcando con cuidado el lugar donde había quedado. «Joven», dijo finalmente, «¿qué tengo que hacer para merecer ese dinero?». Mauricio sintió la adrenalina del contenido viral corriendo por sus venas. Esta era la parte que más disfrutaba, la humillación disfrazada de generosidad. «Solo respóndame una pregunta». Mauricio sonrió mirando directamente a la cámara. «Usted que está aquí sentado leyendo libros mientras otros trabajan, ¿cuánto vale realmente su sabiduría? ¿Cuánto pagaría alguien por lo que sabe un profesor callejero?». El énfasis en las últimas 2 palabras fue deliberado, cargado de burla. Kevin ajustó el zoom para capturar la reacción del anciano. Mauricio esperaba vergüenza, quizá lágrimas,
tal vez un discurso lastimero sobre tiempos mejores. Esperaba contenido emocional que pudiera titular "Mendigo rompe en llanto cuando millonario lo confronta". Lo que no esperaba era la sonrisa tranquila que apareció en el rostro de José Ramírez. "Más que el oro que presumes, muchacho". La respuesta cayó en el aire caliente de la tarde como una piedra en un lago cristalino. Mauricio parpadeó, confundido. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Su fortuna, su posición social, su ejército de seguidores en redes sociales funcionaban como escudo contra cualquier desafío. "¿Perdón?", logró articular, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una situación. José se puso de pie lentamente. No era un hombre alto, quizá 1,65 m, pero había en su manera de erguirse una autoridad que nada tenía que ver con el físico. Se sacudió el polvo de los pantalones con movimientos deliberados, dignos, y miró a Mauricio directamente a los ojos. "Dije", repitió con voz clara, "que mi sabiduría vale más que todo el oro que exhibes. Porque yo, joven, he leído a los clásicos que tú jamás abrirás. He enseñado a generaciones que tú jamás tocarás. He amado a una mujer que tú jamás merecerías. Y he vivido una vida que, pese a terminar en estos escalones, tiene más dignidad que toda tu fortuna heredada". El silencio que siguió fue absoluto. Kevin, detrás de la cámara, sintió el impulso de bajar el aparato, pero mantuvo el encuadre firme. Mauricio sintió algo nuevo, algo que no experimentaba desde la infancia. Vergüenza pura, sin filtros, sin excusas. "Usted", Mauricio tartamudeó, su máscara de influencer carismático resquebrajándose. "Usted no sabe quién soy yo. Sé exactamente quién eres". José respondió recogiendo su libro y metiéndolo cuidadosamente en una bolsa de tela desgastada. "Eres un niño rico jugando a ser importante, filmando miseria ajena para llenar el vacío de tu existencia. Eres el tipo de hombre que mi generación intentó no crear, pero que el mundo produjo de todas formas". Mauricio sintió la sangre agolparse en su rostro. El calor de la tarde se multiplicó por 10. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de champán y volantes de autos alemanes, temblaban sosteniendo el billete de 1,000 pesos que ahora parecía tan insignificante como su propia propuesta. "Quédese su dinero", José dijo comenzando a alejarse. "Lo necesita más que yo. Yo tengo conocimiento, memoria, dignidad. Usted solo tiene papel con números impresos y una cámara que algún día mostrará al mundo quién es realmente". Y con eso, José Ramírez se alejó caminando hacia el interior de la biblioteca, dejando a Mauricio Prado paralizado en el escalón de mármol con 1,000 pesos en la mano y 0 respuestas en la cabeza. Kevin bajó la cámara lentamente. "¿Subimos ese video, jefe?". Mauricio lo miró con furia, arrancó la cámara de las manos de Kevin y revisó la grabación. Ahí estaba todo: su arrogancia, la dignidad del viejo, su humillación completa. Por primera vez en su carrera como influencer, Mauricio Prado tenía contenido viral genuino. El problema era que él no era el héroe de la historia. "Borra eso", ordenó con voz temblorosa. "Bórralo todo". Pero Kevin no borró el video. Lo subió esa noche a su cuenta personal con el título "Millonario humillado por profesor sin techo, justicia poética en vivo". En 24 horas alcanzó 5 millones de reproducciones. El destino acababa de tomar la cámara. Y la historia apenas comenzaba. 3 días después de la humillación pública, Mauricio Prado despertó en su penthouse de Polanco con 123,000 mensajes sin leer y una reputación destruida. Su cuenta principal de Instagram había perdido 200,000 seguidores en 72 horas. Las marcas que pagaban por sus publicaciones, relojes suizos, autos de lujo, ropa exclusiva, habían cancelado contratos por valor de 2 millones de pesos. Pero el dinero no era el problema. Mauricio tenía 52 millones en el banco. El problema era la humillación. Se sirvió un whisky escocés de $1,000 la botella y abrió Twitter. El hashtag #ProfSinTecho era tendencia nacional. Cientos de miles de personas compartían el video donde José Ramírez lo dejaba en ridículo con 2 oraciones devastadoras. Los comentarios eran implacables. "Ese anciano tiene más clase que todo Polanco junto". Por fin alguien le dijo sus verdades a estos influencers parásitos.
Necesitamos más profesores como él y menos millonarios como este payaso. Mauricio arrojó el celular contra el sofá italiano de 40.000 euros y se puso de pie. Su reflejo en el ventanal que daba al Paseo de la Reforma lo confrontó. 35 años, cuerpo esculpido por entrenadores personales, ropa que costaba más que el salario anual de una familia promedio. Y detrás de todo eso, nada. Un vacío tan profundo que ninguna cantidad de dinero podía llenarlo. Su padre, Rodrigo Prado, había muerto 2 años atrás de un infarto mientras revisaba los estados financieros de Prado Construcciones S.A. de CB, la empresa que había construido desde cero, trabajando 16 horas diarias durante 4 décadas. En su testamento, Rodrigo había dejado 52 millones de pesos a Mauricio con una sola condición escrita a mano en la última página. Usa esto para construir algo que importe, hijo, no para comprar cosas que impresionen. Mauricio había interpretado aquello como debilidad senil. Vendió la empresa constructora por 300 millones de pesos adicionales, se quedó con 52 millones para gastos personales y repartió el resto entre inversiones que manejaban sus asesores financieros. Luego se dedicó a lo que mejor sabía hacer: aparentar, exhibir, humillar. Hasta que un profesor callejero de 68 años le mostró lo pequeño que era su imperio. «Kevin», Mauricio llamó a su camarógrafo con voz tensa. El joven apareció desde la habitación de invitados donde vivía gratis a cambio de estar disponible 24 horas. «Necesito que encontremos a ese viejo». «¿Al profesor?». Kevin parpadeó sorprendido. «¿Para qué?». «Porque voy a demostrarle que estaba equivocado». Mauricio apretó los puños. «Voy a mostrarle que mi dinero sí puede hacer diferencia. Voy a convertirlo en mi proyecto de caridad más grande». Kevin conocía esa mirada. Era la misma que Mauricio tenía cuando planeaba un video especialmente cruel. La misma que precedía las peores humillaciones filmadas. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. No solo arrogancia, sino algo más oscuro. Miedo. «Jefe», Kevin dijo con cuidado, «quizá deberías solo dejarlo ir. El video ya está viral. La gente olvidará en una semana». «No voy a dejar que un mendigo me humille». Mauricio explotó, arrojando el vaso de whisky contra la pared. El cristal Baccarat se hizo añicos, dejando una mancha marrón en la pintura italiana. «Voy a demostrar que yo tengo el control, que mi dinero vale más que sus palabras bonitas. Voy a...». Se detuvo. Respiró profundo. Recompuso la máscara de influencer carismático que había perfeccionado durante años. «Voy a ayudarlo», dijo finalmente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Voy a sacarlo de la calle, darle una casa, ropa nueva, dinero. Y voy a filmarlo todo para que el mundo vea que Mauricio Prado sí se preocupa por los demás». Kevin asintió lentamente, pero en su interior sabía la verdad. Esto no era caridad, era venganza disfrazada de bondad. Mauricio no quería salvar al profesor. Quería comprarlo, controlarlo, demostrarse a sí mismo que el dinero siempre gana. «Lo encontré». Kevin anunció 3 horas después mostrándole su laptop. «Aparece en grupos de Facebook de la Biblioteca Vasconcelos. Hay gente que lo conoce. Dicen que va todos los días a leer, que ayuda a estudiantes con tareas de historia, que cuenta anécdotas sobre la ciudad». «Perfecto». Mauricio sonrió con frialdad. «Mañana vamos. Y esta vez, la cámara va a grabar una historia diferente. La historia de cómo Mauricio Prado rescata a un profesor olvidado y le devuelve su dignidad». Pero el universo tenía otros planes. Porque mientras Mauricio Prado preparaba su siguiente video viral, José Ramírez estaba a punto de cruzarse en su camino de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Y esta vez no habría cámaras que controlaran la narrativa. Solo consecuencias reales para decisiones reales. El martes siguiente amaneció gris sobre Ciudad de México. Nubes bajas cargadas de lluvia convertían el cielo en una sábana plomiza que presagiaba tormenta. José Ramírez había pasado la noche en un albergue de la colonia Guerrero, durmiendo en un colchón delgado entre 32 hombres más que, como él, habían caído en las grietas invisibles del sistema. A las 6 de la mañana salió del albergue con su bolsa de tela, su libro de historia bajo el brazo y una manzana que había guardado de la cena. Caminó 20 cuadras hasta la Biblioteca Vasconcelos, pero encontró las puertas cerradas. Un letrero temporal explicaba: «Cerrado por mantenimiento eléctrico, reapertura el jueves».
José suspiró. La biblioteca era su refugio, el único lugar donde podía ser quien realmente era. Un profesor, un estudiante, un hombre que amaba el conocimiento más que cualquier posesión material. Sin ella, el día se extendía vacío y peligroso. Las calles de la ciudad podían ser crueles con los invisibles. Decidió caminar hasta la Alameda Central, donde a veces conseguía algunos pesos ayudando a turistas con direcciones o cuidando bolsas mientras comían. Iba por Paseo de la Reforma cuando escuchó las sirenas. 3 camiones de bomberos pasaron a toda velocidad, seguidos de patrullas y ambulancias. José, movido por una curiosidad que nunca había podido controlar, siguió el convoy con la mirada y luego con los pies. A 2 cuadras de distancia, una columna de humo negro se elevaba contra el cielo gris. Cuando llegó al lugar, encontró un caos controlado. Un edificio en construcción, una torre de 22 pisos que sería oficinas corporativas, estaba envuelto en llamas desde el 7º piso. Bomberos trabajaban frenéticamente mientras una multitud se agolpaba detrás de las cintas de seguridad. José se detuvo a observar. Sus ojos de profesor, entrenados por décadas de análisis histórico, notaron detalles que otros pasaban por alto. Las llamas surgían de múltiples puntos simultáneos. La estructura metálica se doblaba de manera irregular. El humo tenía un color que sugería materiales sintéticos baratos ardiendo. ¡Mi hijo!, una mujer gritaba histérica intentando romper el cordón policial. ¡Mi hijo está ahí dentro! Subió a buscar sus herramientas en el piso 8. 2 policías la sujetaban mientras ella se retorcía desesperada. José se acercó lentamente, sin saber por qué sus pies lo llevaban hacia el peligro en lugar de alejarlo. «Señora», dijo con voz tranquila, «¿cuántos años tiene su hijo?» Ella lo miró con ojos desbordados de terror. 9 años. Solo fue a buscar la caja de herramientas de su papá que olvidó ayer. Dijo que volvería en 5 minutos, pero entonces empezó el fuego y... José no pensó. Después recordaría que no hubo un momento de decisión consciente. Solo sintió que su cuerpo se movía por voluntad propia, atravesando el cordón policial, corriendo hacia el edificio en llamas mientras los bomberos gritaban que se detuviera. «Alto, es peligroso». Pero José ya estaba dentro. El humo le quemaba los pulmones. El calor era infernal. José se cubrió la boca con la camisa vieja y subió las escaleras de servicio orientándose por instinto. 7º piso. 8º. El humo se hacía más denso. Entonces escuchó un llanto ahogado. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». José siguió la voz hasta encontrar a un niño de 9 años, acurrucado en una esquina del 8º piso, rodeado de llamas que avanzaban. El pequeño sostenía una caja metálica de herramientas como si fuera lo único real en medio de la pesadilla. «Ven aquí». José extendió la mano con voz firme pese al pánico que sentía. «Vamos a salir juntos». El niño corrió hacia él. José lo cargó en brazos sintiendo cómo las rodillas le protestaban por el peso. Bajó las escaleras tan rápido como su cuerpo de 68 años lo permitía, el humo cegándolo, el calor derritiendo la piel de sus brazos desnudos. Cuando salió del edificio con el niño en brazos, un aplauso espontáneo estalló entre la multitud. Los bomberos corrieron a atenderlos. La madre del pequeño se lanzó sobre su hijo llorando de alivio. José se dejó caer sobre el pavimento tosiendo violentamente. Un paramédico le puso una máscara de oxígeno mientras otro revisaba las quemaduras en sus brazos. «Señor», el bombero jefe se acercó con expresión seria. «Lo que hizo fue increíblemente valiente e increíblemente estúpido. Pudo haber muerto». José sonrió débilmente. «Profesor retirado». «Estúpido es mi segundo nombre». Fue entonces cuando apareció Mauricio Prado. Había llegado al lugar siguiendo las sirenas, pensando que quizá encontraría algún contenido para redes sociales. Cuando vio al anciano sentado en el pavimento, cubierto de hollín, con las manos quemadas pero sonriendo mientras la madre del niño rescatado le besaba las mejillas llorando, sintió algo que no reconoció de inmediato: admiración. «Usted». Mauricio se acercó lentamente, quitándose los lentes de sol. «El profesor». José levantó la vista. Sus ojos grises, ahora enrojecidos por el humo, reconocieron al joven millonario del video viral, el niño rico. Respondió sin malicia, solo constatando un hecho. Mauricio sintió que las palabras debían ofenderlo, pero no pudo sentir ira.
Solo una vergüenza profunda e incómoda al comparar lo que él hacía por likes en redes sociales versus lo que este hombre había hecho sin cámaras, sin público, sin recompensa. ¿Por qué lo hizo? Mauricio preguntó genuinamente confundido. Pudo haber muerto. No es su hijo. No gana nada con esto. José tosió antes de responder. Gané algo invaluable, joven. Confirmé que todavía soy humano, que todavía puedo elegir hacer lo correcto incluso cuando cuesta, que mi vida, pese a estar reducida a escalones de biblioteca y albergues nocturnos, todavía tiene propósito. Las palabras golpearon a Mauricio como puñetazos. Se dio cuenta de que este anciano mendigo había hecho más por otra persona en 10 minutos de lo que él había hecho en 35 años de existencia. Señor Ramírez, un oficial de policía se acercó con una libreta. Necesitamos su declaración para el reporte. José Ramírez, el profesor respondió mientras le retiraban la máscara de oxígeno. Sin domicilio fijo, 68 años, profesor retirado de historia. El oficial tomó notas. ¿Qué vio dentro del edificio? Cualquier detalle podría ayudar con la investigación. José pensó cuidadosamente antes de responder. Sus años enseñando arquitectura colonial mexicana le habían dado conocimientos básicos de construcción. El fuego comenzó en múltiples puntos simultáneamente. Dijo despacio. Las vigas metálicas se doblaron demasiado rápido para ser acero de calidad. El aislamiento térmico se derritió al instante, sugiriendo materiales baratos. Y vi bolsas de cemento en el piso 7 que parecían adulteradas. Más arena que cemento, probablemente. El oficial dejó de escribir y miró a José con nueva atención. ¿Cómo sabe todo eso? Enseñé historia de arquitectura durante 20 años. José respondió simplemente. Uno aprende a reconocer calidad constructiva estudiando edificios que duran siglos versus los que colapsan en décadas. Mauricio, que había estado escuchando toda la conversación, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Prado Construcciones, la empresa de su padre. La empresa que él había vendido 2 años atrás a un consorcio privado que prometió mantener los estándares de calidad. Este edificio en llamas llevaba el logo de Prado Construcciones en la valla publicitaria de la entrada. Oficial, Mauricio interrumpió con voz temblorosa. ¿Cuál es el nombre de la constructora a cargo de esta obra? El policía revisó sus notas. Prado Construcciones S.A., Proyecto Torre Reforma 243. ¿Por qué? Mauricio sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Porque, susurró, yo vendí esa empresa hace 2 años. Y según el contrato, mi nombre todavía está asociado como fundador en todos los proyectos iniciados antes de 2022. El oficial lo miró con ojos agudizados. Su nombre es Mauricio Prado. La investigación sobre el incendio de Torre Reforma 243 comenzó esa misma tarde. Los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor y de Protección Civil llegaron con equipos especializados para determinar las causas exactas del siniestro. Lo que encontraron fue peor que lo que José Ramírez había observado durante su rescate. Los materiales de construcción eran de ínfima calidad. Acero de bajo carbono mezclado con chatarra reciclada, concreto adulterado con exceso de arena y grava, aislantes térmicos que incumplían todas las normas de seguridad, instalaciones eléctricas improvisadas con cableado de calibre inferior al requerido. El edificio completo era una bomba de tiempo envuelta en permisos falsos y sobornos documentados. Para el viernes, 3 días después del incendio, la noticia había estallado en todos los medios nacionales, no solo por la magnitud del fraude constructivo, sino porque el nombre Prado Construcciones estaba vinculado legalmente a 32 edificios más en diferentes ciudades del país, todos con las mismas irregularidades. Mauricio Prado despertó ese viernes con agentes del Ministerio Público tocando la puerta de su penthouse. Señor Prado, el fiscal mostró una orden judicial. Está siendo citado como testigo en la investigación del fraude constructivo de Torre Reforma 243. También tenemos órdenes de revisar todos los contratos de venta de Prado Construcciones S.A. Mauricio sintió que el pánico le cerraba la garganta. Había vendido la empresa sin revisar a fondo los proyectos en curso. Había firmado papeles que sus abogados le aseguraron eran estándar. Había confiado en que el dinero resolvería cualquier problema legal futuro. Ahora entendía que había cometido el error de su vida. Yo no sabía nada.
balbuceó mientras los agentes revisaban sus archivos. Vendí la empresa hace 2 años. No he estado involucrado en ningún proyecto desde entonces. El problema, señor Prado, el fiscal respondió con tono profesional pero frío, es que su nombre aparece como aval técnico en 18 proyectos que ahora están bajo investigación criminal. Según la Ley Federal de Responsabilidad Civil, usted es parcialmente responsable de cualquier negligencia documentada hasta 5 años después de la venta. Mauricio sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá italiano mientras procesaba la información. Responsabilidad civil, demandas, cárcel potencial, todo por su negligencia, su arrogancia, su convicción de que el dinero lo protegía de consecuencias. ¿Cuánto?, logró preguntar con voz ronca. ¿Cuánto podría costarme esto? El fiscal consultó un documento. Las demandas civiles preliminares suman 800 millones de pesos. Si se comprueba complicidad o negligencia grave, las multas penales podrían alcanzar 1.200 millones adicionales, más costos legales, más compensaciones a familias afectadas. 2.000 millones de pesos. Mauricio tenía 52 millones en cuentas personales. Las inversiones manejadas por sus asesores sumaban quizá 200 millones más. Aún vendiendo todo, el penthouse, los autos, las acciones, las propiedades, no alcanzaría ni un tercio de lo que potencialmente debería pagar. Está arruinado, Kevin murmuró desde la puerta, observando la escena con una mezcla de lástima y justicia poética. Hay un testigo que podría ayudar. El fiscal continuó. O hundirlo definitivamente. Un tal José Ramírez, profesor retirado que estuvo dentro del edificio durante el incendio. Sus observaciones técnicas fueron cruciales para iniciar esta investigación. Queremos que usted lo contacte y lo traiga para una declaración formal el lunes. Mauricio levantó la vista lentamente. ¿José Ramírez? ¿El mendigo? El testigo clave. El fiscal corrigió con tono que no admitía debate. Encuéntrelo, señor Prado. Su futuro podría depender de lo que ese hombre diga frente a un juez. Mauricio pasó el fin de semana buscando a José Ramírez con una desesperación que nunca había conocido. Recorrió la biblioteca Vasconcelos, los albergues de la zona, la Alameda Central. Preguntó a indigentes, a policías, a trabajadores de limpieza. Nadie sabía dónde encontrarlo. El domingo en la tarde, agotado y aterrado, Mauricio se sentó en los mismos escalones de mármol donde había humillado a José 5 días atrás. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y violeta. La biblioteca estaba cerrada, pero había personas esperando afuera. Estudiantes, lectores dominicales, familias. Disculpe. Mauricio se acercó a un joven con libros bajo el brazo. ¿Conoce a un señor mayor que viene aquí a leer? José Ramírez, barba gris, siempre con libros de historia. El joven asintió inmediatamente. Claro, el profesor José. Es una leyenda aquí. Me ayudó a pasar mi examen de Historia del Arte el semestre pasado. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? El estudiante señaló hacia el norte. Los domingos por la tarde suele estar en el mercado de Tlatelolco. Ayuda a un señor que vende libros usados. Estará allá hasta que cierre, como a las 8. Mauricio corrió hasta su Mercedes. Condujo las 20 cuadras hasta el mercado de Tlatelolco y buscó entre los puestos hasta encontrarlo. José estaba organizando libros viejos en un puesto ambulante, clasificándolos por tema con movimientos metódicos. Usaba la misma ropa de siempre, pero alguien le había vendado los brazos quemados con gasa limpia. Al ver a Mauricio acercarse, sus ojos grises no mostraron sorpresa. «El niño rico», dijo simplemente, sin levantar la vista de los libros. Mauricio se detuvo a 1 metro de distancia, respirando agitadamente por la carrera. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Todas las palabras preparadas, discursos, súplicas, ofertas, se evaporaron frente a la dignidad tranquila de este hombre. «Necesito su ayuda», logró articular finalmente. José colocó un libro de García Márquez en la pila de literatura y finalmente miró a Mauricio. «Ahora sí necesita algo de mí. Qué conveniente. Los fiscales quieren su declaración». Mauricio habló atropelladamente. «Sobre el incendio, usted vio cosas, notó detalles técnicos que la empresa, que Prado Construcciones, que ustedes usaron materiales baratos para aumentar ganancias». José completó la frase con voz calmada pero firme.
que comprometieron la seguridad de trabajadores y futuros ocupantes por dinero, que sobornaron inspectores y falsificaron permisos. Sí, vi todo eso. Y sí, voy a declarar. Mauricio sintió un destello de esperanza. ¿Declarará a mi favor? José lo miró largamente antes de responder. Declararé la verdad, joven. Nada más, nada menos. Si esa verdad lo beneficia o lo hunde, no es mi problema. Yo no juego con la justicia como ustedes juegan con el dinero. Pero yo no sabía. Mauricio casi gritó, atrayendo miradas de compradores cercanos. Vendí la empresa hace 2 años. No supervisé esos proyectos. No autoricé esos materiales baratos. ¿No sabía? José dejó los libros y se incorporó completamente. Su 1,65 m enfrentando el 1,80 m de Mauricio, sin un ápice de intimidación. ¿O no quiso saber? Porque hay una diferencia enorme entre ignorancia inocente y negligencia voluntaria. Usted heredó una empresa que su padre construyó con décadas de trabajo honesto, y la vendió al mejor postor sin verificar qué harían con el nombre que su padre dejó. Eso no es inocencia, es cobardía. Cada palabra era un golpe directo al ego de Mauricio. Pero esta vez, en lugar de sentir ira, sintió algo diferente. Reconocimiento. Reconocimiento de una verdad que había estado evitando desde la muerte de su padre. Mi padre. Mauricio susurró con voz quebrada. Me dejó una carta el día que murió. Decía que confiaba en que yo honraría su legado, que usaría la empresa y el dinero para construir algo que importara. José esperó en silencio. Mauricio sintió lágrimas quemando sus ojos por primera vez en años. Yo tiré esa carta a la basura. Pensé que era sentimentalismo de viejo. Vendí su empresa como si fuera un activo cualquiera en una hoja de Excel. Tomé su nombre y lo convertí en contenido para redes sociales. Convertí su sacrificio en likes y seguidores. Por primera vez, José vio verdadero arrepentimiento en los ojos del joven millonario. No el pánico del criminal atrapado, sino el dolor genuino del hijo que traicionó la memoria de su padre. Señor Ramírez. Mauricio limpió las lágrimas torpemente. No le pido que mienta. Solo le ruego, que declare toda la verdad. No solo lo malo que encontró, sino también que yo no estuve involucrado directamente en la construcción, que vendí la empresa antes de que empezaran esos proyectos corruptos. José estudió a Mauricio durante largos segundos. Luego asintió lentamente. Declararé exactamente eso, porque es la verdad. Pero también declararé que su negligencia al vender sin supervisión contribuyó al problema, que su nombre en esos contratos representa una responsabilidad moral que no puede evadir con tecnicismos legales. Mauricio sintió que era lo más cercano a justicia que podía esperar. Hay algo más. José continuó, regresando a organizar los libros. Ese niño que rescaté del incendio. Su padre era ingeniero de seguridad en Torre Reforma 243. Renunció 3 meses antes del incendio porque le ordenaron ignorar fallas estructurales. Tiene documentos, correos, grabaciones. Evidencia que comprueba que la corrupción venía desde arriba, desde los nuevos dueños de Prado Construcciones. Esperanza brotó en el pecho de Mauricio. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ese. José lo miró con algo que podría haber sido lástima. Es su trabajo. Yo ya salvé a su hijo. Usted salve su propia alma. Durante las siguientes 3 semanas, Mauricio Prado experimentó una transformación que ninguna cantidad de terapia o retiros espirituales podría haber logrado. La investigación reveló que los nuevos dueños de Prado Construcciones, un consorcio de inversionistas sin escrúpulos, habían sistemáticamente reducido costos en todos los proyectos para maximizar ganancias, usando el prestigio del apellido Prado como fachada. El ingeniero Ricardo Fuentes, padre del niño rescatado, entregó documentación completa que demostraba la cadena de corrupción. Mauricio quedó legalmente exonerado de responsabilidad criminal, pero la responsabilidad civil seguía pendiente. Los abogados calculaban que debería pagar entre 200 y 300 millones en compensaciones. Tendría que vender todo: el penthouse, los autos, las inversiones. Quedaría con apenas lo suficiente para vivir modestamente durante algunos años. La noche antes de la audiencia final, Mauricio condujo hasta el mercado de Tlatelolco buscando a José. Lo encontró en el mismo puesto de libros, ahora ayudando a una estudiante universitaria con bibliografía para su tesis. Mañana se decide todo.
Mauricio dijo cuando la estudiante se fue agradecida. José asintió. ¿Tiene miedo? Aterrado. Mauricio admitió con honestidad que lo sorprendió a él mismo. Perderé todo, el dinero, la casa, la reputación. Quedaré con casi nada. Casi nada. José repitió con una sonrisa enigmática. Es infinitamente más que absolutamente nada, que es lo que yo tengo. Y sin embargo, aquí estoy, vivo, útil, con propósito. Mauricio se sentó en el borde del puesto, sintiéndose más cansado que nunca en su vida. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mantiene esa dignidad sin tener nada? José dejó de organizar libros y se sentó junto a Mauricio. Por primera vez, compartían un espacio como iguales. Porque entendí algo que a usted le tomará tiempo aprender. La dignidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres cuando no tienes nada. Yo perdí mi esposa, 32 años juntos. Murió de cáncer que no pudimos pagar. Perdí mi casa cuando la escuela donde enseñábamos quebró. Perdí mis ahorros intentando salvar esa escuela. Perdí todo excepto esto. José señaló su cabeza. El conocimiento, las memorias, los valores que mi esposa y yo construimos. Eso nadie me lo puede quitar. Ni la pobreza, ni la humillación, ni tipos como usted intentando comprar mi dignidad con billetes de 1000 pesos. Las palabras resonaron en el alma de Mauricio como campanas de catedral. Su esposa. Mauricio preguntó suavemente. ¿Cómo se llamaba? Elena. José respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Elena Ramírez, maestra de literatura. Podía recitar a Sor Juana de memoria completa. Enseñó a cientos de niños a amar la lectura. Murió hace 5 años sin ver su sueño cumplido. ¿Qué sueño? Ver nuestros nombres en la fachada de la escuela comunitaria de Tlalpan, donde ambos enseñamos durante 20 años. Cerró por falta de presupuesto 3 meses después de su muerte. El edificio ahora es una bodega de ropa mayorista. Mauricio sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Una idea comenzó a formarse. Irracional, costosa, quizá imposible. ¿Cuánto costaría comprar ese edificio y convertirlo nuevamente en escuela? José lo miró sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque Mauricio habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Voy a perder casi todo mi dinero en demandas. Puedo elegir cómo perderlo. Puedo dejar que los abogados se lo dividan entre cuentas bancarias y procesos legales. O puedo usarlo para construir algo que importa antes de que desaparezca. Mauricio. José usó su nombre por primera vez. No tienes que hacer esto para redimirte frente a mí. No es por usted. Mauricio respondió con claridad absoluta. Es por mi padre. Es para honrar lo que él intentó enseñarme y yo ignoré. Es para demostrarme a mí mismo que puedo ser más que un influencer vacío contando billetes frente a cámaras. José estudió al joven durante largos momentos. Luego asintió. El edificio está en venta. 2 millones de pesos. La remodelación y equipamiento costarían otros 3 millones. Contratar maestros, materiales educativos, becas para estudiantes de bajos recursos. Quizás 5 millones más durante el primer año. 10 millones de pesos. Mauricio hizo cálculos mentales. Si vendía el penthouse, los 3 autos de lujo, las inversiones no comprometidas en las demandas, podría reunir esa cantidad. Quedaría literalmente en la calle, pero la escuela existiría. Lo haré, dijo con voz firme, pero con una condición. José levantó una ceja. Que se llame Escuela Comunitaria Profesora Elena Ramírez. Y que usted sea el director. José Ramírez, el profesor callejero de 68 años que dormía en albergues y leía en bibliotecas públicas, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. La audiencia judicial del caso Torre Reforma 243 se llevó a cabo un lunes lluvioso de agosto en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La sala estaba repleta de periodistas, familias de víctimas, abogados defensores del consorcio constructor, fiscales federales y en la tercera fila, José Ramírez vestido con un traje prestado que le quedaba un poco grande. Mauricio Prado entró al tribunal con un traje sobrio negro, no Armani ni Gucci, sino uno de Suburbia que costaba 1,500 pesos, y rostro sereno. Los flashes de cámaras lo cegaron momentáneamente. Los reporteros gritaban preguntas que ignoró. El juez, un hombre de 60 años con expresión severa, abrió la sesión. Caso 847-2024.
Estado de México contra Consorcio Inmobiliario Reforma S.A. de CV y personas vinculadas. Procede la declaración del testigo clave, señor José Ramírez Mendoza. José subió al estrado con pasos tranquilos. Juró decir la verdad sobre una Biblia gastada y se sentó frente al micrófono. El fiscal comenzó su interrogatorio. Señor Ramírez, ¿puede describir lo que observó dentro del edificio Torre Reforma 243 el día del incendio? José habló durante 40 minutos. Describió con precisión técnica las fallas estructurales, los materiales de baja calidad, las instalaciones eléctricas improvisadas. Mencionó bolsas de cemento adulterado, vigas de acero quebradizo, aislantes térmicos que se derretían al contacto con llamas. Su testimonio era devastador, preciso, irrefutable. ¿Cómo adquirió estos conocimientos técnicos siendo usted, según entiendo, una persona sin hogar? José sonrió ante la pregunta condescendiente. Enseñé historia de la arquitectura mexicana durante 22 años en la Escuela Comunitaria de Tlalpan. Tengo una maestría en Patrimonio Cultural por la UNAM. Mi tesis analizó técnicas constructivas del periodo colonial comparadas con estándares modernos. Sé reconocer calidad constructiva porque dediqué mi vida a estudiar edificios que sobrevivieron siglos versus aquellos que colapsaron en décadas. El murmullo en la sala fue inmediato. Varios periodistas tecleaban frenéticamente en sus laptops. ¿Tiene usted alguna relación profesional o personal con el señor Mauricio Prado que pudiera comprometer la objetividad de su testimonio? José miró directamente a Mauricio antes de responder. El señor Prado intentó humillarme públicamente hace un mes, filmándome mientras me ofrecía dinero como si yo fuera entretenimiento para sus seguidores en redes sociales. Luego, cuando su reputación colapsó por ese mismo video, intentó usarme nuevamente, esta vez como salvador de su imagen pública. No tengo ninguna relación con él excepto estas dos verdades. Él representa todo lo que está mal con la riqueza heredada sin propósito, y recientemente ha demostrado la capacidad humana de cambiar cuando el universo lo obliga. El silencio en la sala era absoluto. ¿Considera usted que el señor Prado es criminalmente responsable de las fallas constructivas en Torre Reforma 243? No. José respondió con claridad. La evidencia documental muestra que vendió Prado Construcciones 2 años antes de que comenzaran los proyectos corruptos. Él es culpable de negligencia moral al vender el legado de su padre sin supervisión adecuada, pero no de fraude constructivo directo. El abogado del consorcio se puso de pie inmediatamente. Objeción. El testigo está emitiendo juicios morales, no técnicos. Denegada. El juez respondió con tono seco. El señor Ramírez está diferenciando entre responsabilidad criminal y responsabilidad moral. Continúe, señor fiscal. El interrogatorio continuó durante 2 horas más. Al final, el juez declaró un receso para deliberar sobre las responsabilidades legales. Mauricio salió de la sala y encontró a José en el pasillo. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas. José respondió. Solo dije la verdad. Ahora te toca a ti vivir con las consecuencias, sean cuales sean, con la misma dignidad con la que debes vivir con la redención. 3 horas después, el juez emitió su veredicto. El Consorcio Inmobiliario Reforma S.A. fue declarado culpable de fraude, negligencia criminal y corrupción. Multas de 1.200 millones de pesos. Disolución inmediata de la empresa. Órdenes de aprehensión contra 4 directivos. Mauricio Prado fue declarado civilmente responsable como aval técnico en 18 proyectos. Compensaciones totales, 280 millones de pesos, pagaderos en 3 años. Mauricio tenía 52 millones en cuentas personales. Las inversiones sumaban 190 millones. Total, 242 millones. Faltaban 38 millones. Tendría que vender el penthouse, los 3 autos, las propiedades. Y aún así, quedaría debiendo. Cuando salió del tribunal, los periodistas lo rodearon. ¿Cómo se siente siendo responsabilizado por 280 millones? Mauricio miró a las cámaras. Las mismas cámaras que antes usaba para humillar, ahora documentando su caída, y respondió con voz tranquila. Me siento responsable, exactamente como debería sentirme. 6 meses después del juicio, Mauricio Prado vivía en un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Un solo cuarto, cocina integrada, baño compartido con el vecino del pasillo.
Trabajaba como coordinador de redes sociales para una ONG educativa ganando 12,000 pesos al mes. Había vendido todo excepto una laptop y un teléfono básico. Y nunca había sido más feliz. Porque en la colonia Tlalpan, en el edificio que alguna vez fue bodega de ropa mayorista, ahora brillaba un letrero recién pintado. Escuela Comunitaria Profesora Elena Ramírez. Educación gratuita y digna para todos. La inauguración se realizó un sábado soleado de febrero. 200 personas llenaron el pequeño patio, niños del barrio, padres de familia, maestros voluntarios, funcionarios de la Secretaría de Educación, periodistas que habían seguido la historia desde el video viral hasta la redención. José Ramírez, ahora vestido con un traje digno que Mauricio le había comprado con sus últimos ahorros, subió al pequeño estrado construido para la ocasión. Ya no era el mendigo de la biblioteca. Era el director José Ramírez, educador, sobreviviente, símbolo de dignidad inquebrantable. Estimados presentes, comenzó con voz clara que no necesitaba micrófono. Esta escuela existe gracias a muchas personas. Gracias a Elena, mi esposa fallecida, cuyo sueño era que ningún niño quedara sin educación por falta de recursos. Gracias a los maestros voluntarios que creyeron en este proyecto cuando solo existía en papel. Gracias a las familias que confiaron en nosotros sus hijos. Hizo una pausa, buscando entre la multitud. Y gracias a Mauricio Prado, quien aprendió la lección más difícil que puede aprender un ser humano. Que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das cuando no tienes nada que ganar. Los aplausos fueron moderados. Mauricio, parado al fondo del patio, sintió ojos evaluándolo. Algunos con admiración, otros con escepticismo, la mayoría con curiosidad. Era el villano redimido, el influencer caído, el millonario que lo perdió todo y ganó algo más valioso. Una joven periodista se acercó con micrófono. Señor Prado, ¿cómo pasó de vivir en un penthouse de Polanco a un departamento de Narvarte? Mauricio sonrió genuinamente por primera vez en meses. Bajé de un piso muy alto a uno muy bajo, pero en realidad subí, porque arriba estaba vacío. Aquí abajo está lleno de propósito. ¿Se arrepiente de haber donado 10 millones para esta escuela cuando enfrentaba demandas de 280 millones? Me arrepiento, respondió con honestidad absoluta, de no haberlo hecho antes, de haber desperdiciado años comprando cosas que no necesitaba para impresionar a personas que no me importaban. Esta escuela es lo único que he hecho en 35 años que mi padre habría estado orgulloso de ver. La ceremonia continuó. Los niños cantaron el himno nacional. José dio un recorrido por las instalaciones. 5 aulas renovadas. Biblioteca comunitaria con 2,000 libros donados. Laboratorio de computación con 15 equipos de segunda mano pero funcionales. Cocina para desayunos escolares gratuitos. Cuando terminó el evento, Mauricio ayudó a recoger sillas y barrer el patio junto a los maestros voluntarios. Una señora de 50 años, que sería la profesora de matemáticas, se acercó mientras limpiaba. Mi hijo vio su video, dijo sin preámbulo. El primero, donde humilló al profesor José. Mauricio dejó de barrer, preparándose para el reclamo justo. Ese día mi hijo me preguntó, «Mamá, ¿los ricos son malos?» Y yo no supe qué responder. Pero hoy, viéndolo aquí barriendo este patio, viendo esta escuela que usted pagó cuando lo más lógico era guardar cada peso para sus deudas, hoy puedo responderle, «Hijo, los ricos no son malos ni buenos, son humanos. Y los humanos pueden cambiar». Las palabras golpearon a Mauricio con más fuerza que cualquier veredicto judicial. «Gracias», murmuró con voz temblorosa. «Gracias por darme la oportunidad de ser mejor». Al atardecer, cuando todos se habían ido, Mauricio y José se sentaron en los escalones de la entrada de la escuela. El mismo sol que 6 meses atrás había presenciado la humillación ahora iluminaba algo diferente. 2 hombres que habían intercambiado lecciones valiosas. «Tú me diste 1,000 pesos», José habló rompiendo el silencio cómodo. «El destino te devolvió el cambio». Mauricio rió amargamente. «Sí, 280 millones de cambio. Bastante caro el aprendizaje». «No», José lo corrigió con suavidad. «El aprendizaje no tiene precio. Lo caro fue la ignorancia. 35 años viviendo sin propósito, humillando gente, desperdiciando el legado de tu padre. Eso sí fue caro. Esto», señaló la escuela, «esto es inversión».
Mauricio miró el edificio humilde con su letrero recién pintado. Dentro, 10 maestros trabajarían con 150 estudiantes de familias de bajos recursos. Ninguno pagaría colegiatura. Todos recibirían desayuno escolar. Los mejores tendrían becas para secundaria. ¿Sabes qué es lo más irónico?, Mauricio preguntó. Gasté millones en autos, relojes, viajes, ropa de diseñador. Y todo eso nunca me hizo sentir lo que siento ahora, mirando este edificio que me dejó en bancarrota. ¿Qué sientes? Orgullo. Mauricio respondió simplemente. Orgullo real. No el falso orgullo de mostrar riqueza, sino el orgullo de crear algo que va a sobrevivirme, que va a importar cuando yo ya no esté. José asintió lentamente. Tu padre estaría orgulloso. ¿Crees? Sé que sí, porque yo conocí a tu padre. Mauricio lo miró sorprendido. ¿Qué? Rodrigo Prado. José sonrió con nostalgia. Asistió a una conferencia que di hace 15 años sobre arquitectura colonial mexicana en el Museo Franz Mayer. Se acercó después para preguntarme sobre técnicas de construcción tradicionales. Hablamos durante 1 hora. Me dijo que había construido su empresa usando principios de calidad que aprendió estudiando edificios antiguos. Me regaló su tarjeta y me dijo, «Profesor, si alguna vez necesita algo, búsqueme». Mauricio sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Nunca me dijiste». No sabía que era su hijo hasta que investigué tu apellido después del primer video. Cuando vi tu rostro en las noticias durante el juicio, vi a Rodrigo en tus ojos y supe que en algún lugar dentro de ti existía la misma capacidad de hacer lo correcto que tu padre demostró toda su vida. Las lágrimas finalmente cayeron. Mauricio lloró por el padre que decepcionó, por los años desperdiciados, por la fortuna perdida, por la dignidad que tuvo que comprar con humillación pública. Pero también lloró de alivio, porque finalmente estaba en el camino correcto. José, dijo cuando pudo hablar nuevamente, ¿qué hago ahora? Todavía debo 38 millones. Los abogados dicen que estaré pagando los próximos 20 años. Cada peso que gane irá a compensaciones. ¿Y? José respondió tranquilamente. 38 millones en 20 años son menos de 2 millones al año. Con un trabajo decente puedes pagarlo. No vivirás como millonario, pero vivirás con dignidad. Que descubriste es infinitamente más valioso. ¿Cómo sabes que puedo hacerlo? José señaló la escuela. Porque ya lo estás haciendo. Estás viviendo con 12,000 pesos al mes en un departamento de 40 metros cuadrados. Y mirarte, estás más vivo que cuando tenías 52 millones en el banco. Era verdad. Mauricio lo sintió en cada célula de su cuerpo. La vida que ahora llevaba, simple, austera, llena de propósito, valía más que todas las fiestas, viajes y lujos que había conocido. Tengo una propuesta, José dijo de repente. Necesito un subdirector para la escuela, alguien joven que entienda redes sociales, que pueda conseguir donaciones, que conecte con estudiantes. Paga 8,000 pesos al mes. ¿Interesado? Mauricio parpadeó sorprendido. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo propósito. El salario es solo un detalle técnico. Mauricio extendió la mano. Acepto. José la estrechó firmemente. Empiezas el lunes. Y Mauricio, su tono se volvió serio. Si alguna vez vuelves a humillar a alguien por ser pobre, personalmente te patearé de aquí a Polanco. ¿Entendido? Mauricio rió genuinamente. Entendido, jefe. Marina Cortés, periodista de Proceso que había seguido la historia desde el video viral, publicó un reportaje especial titulado De influencer a educador, la redención de Mauricio Prado. El artículo documentaba 3 años de transformación. La escuela comunitaria profesora, Elena Ramírez, ahora atendía a 450 estudiantes, 18 maestros de tiempo completo, 3 generaciones de graduados, muchos ahora en universidades públicas con becas completas. Mauricio Prado, ahora de 38 años, vivía en un departamento de 2 cuartos en la misma colonia que la escuela. Ganaba 18,000 pesos mensuales como subdirector. Había pagado 14 millones de su deuda. Faltaban 24. Calculaba terminar de pagar en 12 años más. José Ramírez, 71 años, seguía siendo director. Había rechazado 3 ofertas de universidades privadas que le ofrecían sueldos de 100,000 pesos mensuales. Mi lugar está aquí, decía siempre, con los niños que la sociedad olvida.
El último párrafo del reportaje describía una escena observada por la periodista durante su visita. Al terminar el día escolar, el exmillonario Mauricio Prado barre el patio junto a los conserjes. Usa la misma ropa que usaba hace 2 días, pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón remendada. Sus manos, que alguna vez sostuvieron volantes de autos alemanes de 2 millones de pesos, ahora sostienen una escoba. Y cuando levanta la vista para saludar a los estudiantes que se despiden, hay en sus ojos algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: paz genuina. El profesor José Ramírez observa la escena desde su oficina y sonríe. Todo maestro enseña a su manera, me dice. A veces el destino es el profesor más severo, pero también el más efectivo. El artículo se volvió viral, irónicamente, en las mismas redes sociales que Mauricio había usado para humillar. Pero esta vez los comentarios eran diferentes. Esto es redención real, no la basura performativa que vemos en redes. Respeto absoluto para ambos. El profesor por su dignidad inquebrantable, el exmillonario por tener el valor de cambiar. Necesitamos más historias como esta. Personas reales enfrentando consecuencias reales y convirtiéndose en algo mejor. Mauricio leyó los comentarios en la laptop de segunda mano que usaba en su oficina de la escuela. Kevin, su ex camarógrafo, ahora trabajaba como coordinador de comunicación para una fundación educativa. Habían permanecido en contacto, no como empleador y empleado, sino como amigos que compartían un pasado vergonzoso y un presente redimido. ¿Viste el artículo? Kevin le escribió por WhatsApp. Sí, me hace sentir incómodo. No quiero ser visto como héroe. No eres el héroe, Mauricio. Eres el ejemplo de que los cabrones también pueden dejar de serlo si el universo los golpea lo suficientemente fuerte. Mauricio rió ante la brutal honestidad de Kevin. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa tarde, después de que los últimos estudiantes se fueron, Mauricio encontró a José en la biblioteca de la escuela organizando nuevos libros donados por una editorial que había leído el reportaje de Marina Cortés. Nos mandaron 200 libros, José comentó con satisfacción evidente. Clásicos mexicanos, literatura universal, textos de historia, un tesoro. Mauricio ayudó a desempacar cajas. Trabajaban en silencio cómodo, cada uno absorto en sus pensamientos. Finalmente, José habló. Mauricio, ¿alguna vez te arrepientes de haber donado esos 10 millones cuando podías haberlos usado para pagar tus deudas? Mauricio pensó cuidadosamente antes de responder. Cada día me despierto en un departamento pequeño con paredes delgadas donde escucho a mis vecinos discutir, ver televisión, vivir sus vidas. Como arroz con frijoles porque es lo que puedo pagar. Uso ropa de segunda mano. Camino 30 cuadras para ahorrar el pasaje del metro. Y cada noche, antes de dormir, pienso en una cosa. ¿Qué cosa? Que si pudiera regresar al momento donde tenía que decidir entre pagar mis deudas o construir esta escuela, volvería a elegir la escuela. 1000 veces. Porque las deudas eventualmente se pagan, pero el vacío existencial de vivir sin propósito, ese es una deuda que nunca terminas de saldar. José asintió lentamente, colocando un ejemplar de Pedro Páramo en el estante. Tu padre me dijo algo aquella vez que hablamos. Me dijo, profesor, la gente confunde riqueza con dinero. Pero los verdaderamente ricos son los que enriquecen a otros. No entendí completamente esas palabras hasta ahora, viendo lo que construiste con lo último que tenías. Él lo habría hecho mejor. Mauricio dijo con voz temblorosa. Habría construido esta escuela sin necesitar primero perderlo todo. Habría sido el hombre correcto desde el principio. Quizá, José respondió con sabiduría de quien ha vivido demasiado para creer en absolutos. O quizá él también tuvo su propio viaje, su propia lección. Nadie nace sabiendo ser bueno, Mauricio. Es algo que se aprende, a veces de la peor manera. Un niño de 8 años apareció en la puerta de la biblioteca. Llevaba el uniforme de la escuela, pantalón gris y camisa blanca que la propia institución proporcionaba a familias que no podían comprarlos. Profesor José, dijo tímidamente, mi mamá me mandó esto para usted. Extendió una bolsa de plástico. Dentro había tamales recién hechos, todavía calientes. Mi mamá dice que gracias por dejarme quedar en la escuela cuando no pudimos pagar la cuota voluntaria el mes pasado. Dice que los tamales no son mucho, pero es lo que tenemos.
José recibió los tamales con una reverencia que habría usado para recibir oro. Dile a tu madre que esto vale más que cualquier pago. Y dile que nunca, nunca vamos a sacar a un estudiante por falta de dinero. Esta escuela existe precisamente para niños cuyas familias no pueden pagar. El niño sonrió ampliamente y corrió de regreso a casa. José desenvolvió los tamales, 6 de rajas con queso, y le ofreció 3 a Mauricio. Cena, dijo simplemente. Mauricio aceptó los tamales sintiendo una emoción abrumadora. Hace 3 años, su cena habría sido en algún restaurante exclusivo de Polanco, con platillos que costaban lo que esta familia ganaba en una semana. Ahora, compartir tamales hechos en casa por una madre agradecida se sentía como el banquete más valioso de su vida. José, Mauricio habló con la boca llena. ¿Crees que algún día podré decir honestamente que soy una buena persona? José masticó lentamente antes de responder. Las buenas personas no se preguntan si son buenas. Simplemente hacen lo correcto una y otra vez hasta que se convierte en lo único que saben hacer. Tú no eres todavía una buena persona, Mauricio. Eres una persona que está aprendiendo a ser buena. Y eso, curiosamente, es más valioso. ¿Por qué? Porque las personas que nacen buenas nunca entienden la lucha de las personas que nacen rotas. Pero tú entiendes la oscuridad porque viviste en ella. Y ahora que estás caminando hacia la luz, puedes guiar a otros que están donde tú estuviste. Esa es tu verdadera riqueza, muchacho. No el dinero que perdiste, sino las lecciones que compraste con ese dinero. Mauricio sintió lágrimas amenazando con derramarse. Las dejó caer sin vergüenza. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo limpiándose los ojos. Cuando tenía 52 millones en el banco, nunca lloré. Nunca sentí nada profundamente. Era como estar emocionalmente anestesiado. Ahora lloro por tamales donados y niños que aprenden a leer. ¿Qué me pasó? José sonrió con ternura paternal. Te volviste humano. Bienvenido a la raza, Mauricio. 5 años después de aquel video viral que destruyó su vida y lo reconstruyó en algo mejor, Mauricio Prado hizo algo que había jurado nunca volver a hacer. Grabó un video para redes sociales. Pero esta vez era diferente. No había cámara profesional, solo su teléfono celular de gama media. No había edición sofisticada ni música dramática. Solo él, sentado en los escalones de la escuela comunitaria profesora Elena Ramírez, hablando directamente a cámara con honestidad brutal. Hola, soy Mauricio Prado. Quizá me recuerden como el imbécil millonario que humilló a un profesor sin hogar hace 5 años. Ese video destruyó mi reputación, colapsó mi carrera como influencer y eventualmente me costó casi toda mi fortuna. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hago este video porque recibo mensajes constantemente de jóvenes que están donde yo estuve. Ricos, vacíos, buscando validación en redes sociales, confundiendo likes con amor y seguidores con amigos. Les quiero contar algo que nadie les va a decir en los cursos de cómo ser millonario o en los retiros de éxito empresarial. Tuve 52 millones de pesos. Viví en un penthouse de lujo. Conduje autos alemanes que costaban más que casas. Usé ropa de diseñador que valía sueldos anuales completos. Y cada noche me dormía sintiéndome absolutamente vacío. Ahora vivo en un departamento de 2 cuartos. Gano 18,000 pesos al mes. Uso ropa de segunda mano. Camino para ahorrar pasajes. Y cada noche me duermo sintiendo que mi vida importa. ¿Qué cambió? No el dinero. Cambió el propósito. Detrás de mí está la escuela comunitaria profesora Elena Ramírez. La construí con los últimos 10 millones que tenía antes de enfrentar demandas de 280 millones. Matemáticamente fue la peor decisión financiera de mi vida. Espiritualmente fue la única decisión correcta que tomé en 35 años. Esta escuela ahora educa a 650 niños de familias de bajos recursos. 42 maestros trabajan aquí. 3 promociones de graduados están en universidades públicas. Todo porque un profesor sin hogar me enseñó que la dignidad no se compra, se vive. No hago este video para limpiar mi imagen. Mi imagen está manchada para siempre y lo acepto. Hago este video porque si hay aunque sea un joven rico y vacío viendo esto, quiero que sepas algo. Tu dinero no te define. Tu ropa no te define. Tu auto no te define. Te define lo que haces cuando pierdes todo eso. José Ramírez, el profesor que humillé, me dijo una vez: tú me diste 1,000 pesos. El destino te devolvió el cambio.
Me costó 280 millones aprender esa lección. Espero que a ustedes les cueste menos. Si tienen dinero, úsenlo para construir algo que sobreviva a su ego. Si tienen influencia, úsenla para elevar a otros, no para humillarlos. Si tienen tiempo, úsenlo para aprender algo real, no para fingir sabiduría frente a cámaras. Y si algún día están en la posición que yo estuve, ricos, poderosos, tentados a usar su privilegio para sentirse superiores, recuerden, el universo tiene maneras muy creativas de enseñar humildad. Mejor aprenderla por las buenas. Esta es la última vez que hablaré públicamente sobre mi historia. Tengo una escuela que dirigir, estudiantes que apoyar, deudas que pagar. No tengo tiempo para ser influencer. Estoy demasiado ocupado tratando de ser humano. Gracias por ver. Y si sienten que este video resonó con ustedes, no le den like. No lo compartan. Solo salgan ahí afuera y hagan algo bueno por alguien que no puede pagarles de vuelta. Ese es el único like que importa. Mauricio apagó la cámara. Subió el video sin editar a su antigua cuenta de Instagram, la que ahora tenía solo 3,000 seguidores, comparado con los 2 millones que tuvo en su apogeo. No le importó. El video alcanzó 500 reproducciones en la primera semana. Nada comparado con los millones que solía generar. Pero recibió 22 mensajes de jóvenes diciendo que les había cambiado la perspectiva. Y esos 22 significaron más que los 2 millones que nunca se preocuparon realmente por él. José vio el video en la oficina de la escuela. Cuando terminó, llamó a Mauricio. «Buen video», dijo simplemente. «¿Crees que ayudará a alguien?» «Ya ayudó», José respondió. «Te ayudó a ti. Cerraste un capítulo. Ahora puedes vivir el siguiente sin cargar fantasmas del pasado». Mauricio asintió, aunque José no podía verlo a través del teléfono. «Tengo una pregunta», Mauricio dijo con voz dubitativa. «¿Alguna vez me perdonaste? ¿Por lo del video original, por intentar comprarte, por todo?» José rió suavemente. «Mauricio, te perdoné el día que salvaste esa escuela en lugar de salvarte a ti mismo. El perdón no es algo que se pide, es algo que se gana viviendo diferente. Y tú lo ganaste hace 3 años, solo que no te habías dado cuenta hasta ahora». Esa noche, Mauricio caminó 30 cuadras desde la escuela hasta su departamento. Era marzo. La ciudad olía a jacarandas floreciendo. Pasó frente a restaurantes donde solía comer sin mirar los precios. Pasó frente a boutiques donde solía comprar ropa que usaba una vez. Pasó frente al edificio donde estuvo su penthouse de Polanco, ahora habitado por otro millonario joven, probablemente tan vacío como él había estado. Y no sintió nostalgia, sintió alivio. Alivio de que esa vida había terminado. Alivio de que el hombre que fue estaba muerto. Alivio de que el hombre en que se estaba convirtiendo, imperfecto, quebrado, tratando, era infinitamente mejor que el millonario que había sido. Llegó a su departamento de 2 cuartos. La ropa lavada colgaba en el pequeño balcón. La cena era arroz con huevo que él mismo cocinaría. La noche la pasaría revisando tareas de estudiantes de 5º grado. Y mientras preparaba la cena en su cocina minúscula, Mauricio Prado sonrió. No la sonrisa falsa que usaba en sus videos de influencer, sino la sonrisa genuina de alguien que finalmente entendió el secreto que José Ramírez había tratado de enseñarle desde el principio. La verdadera riqueza no está en lo que posees, está en quién te conviertes cuando lo pierdes todo.